Bueno, mis hermanos, vamos a dar comienzo al estudio de su palabra y estamos inmersos en el estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos en el párrafo, en el capítulo concerniente a las buenas obras. Y como siempre, antes de comenzar, hermano, quisiera darles como un pequeño preámbulo de lo que hemos visto hasta ahora, pero mayormente con el apoyo también de ustedes, sino haciendo preguntas para entrar cada uno en el contexto. Habíamos visto la semana pasada, habíamos visto el texto, el párrafo que hablaba precisamente de la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras. Y esto decíamos que no es de ellos mismos en absoluto, sino que procede completamente del Espíritu de Cristo. Y entonces eso nos llevaba al capítulo, a Filipenses capítulo 2, versículo 13, que veíamos que en el texto decía que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no solamente que Dios produce el querer y el hacer y nos deja a que nosotros actuemos de la manera que nosotros entendamos que debamos actuar. No, dice que Dios produce el querer, es la motivación correcta, el hacer, el actuar correcto por su buena voluntad para el propósito correcto. Y eso siempre es importante que lo entendamos, que estas buenas obras llegan a ser buenas porque apuntan principalmente, se enfocan o se adjuntan al propósito de Dios, que es la ley de Dios. Y habíamos visto el ejemplo de cierta persona que no es creyente, pero cuando él actúa conforme a la ley de Dios, aunque él le da una intención equivocada, vemos que aunque actúe bien, no se le puede contar, y no nosotros, sino Dios no se lo cuenta como una buena obra. ¿Por qué? Porque el fin que perseguía esa supuesta buena obra no es la gloria de Dios, sino su propia alabanza y conducta. Cuando alguien poníamos ejemplo de una persona que no es creyente, pero que lleva muchos años casado, que no le es infiel a su esposa, él no tiene en su mente, él no lo voy a hacer infiel a mi esposa porque eso desagrada a Dios. No, el punto de él es otro completamente distinto. Y es ahí donde radica las buenas obras, que es primeramente motivada por el Espíritu Santo, que es quien hace que nosotros nos comprometamos siguiendo la parábola del matrimonio, que nos comprometamos con nuestro cónyuge y nos confirmemos y nos prometamos fidelidad porque a Dios le agrada, no porque para que nos vea bien la sociedad, ni porque qué dirán de nosotros, no, simplemente porque es lo que Dios manda y nosotros en sujeción a lo que Dios manda, nosotros obedecemos. Y aún esa sujeción y obediencia vienen, brotan, emanan del Espíritu Santo. Y si alguien tiene algún comentario, duda, vamos entonces, hoy entraremos en el párrafo número 4 y es un párrafo bien interesante, es cortico, pero es bien interesante. La semana pasada cierta hermana nos preguntaba que si hacíamos más obras, nosotros eso nos hacía más creyentes. Y simplemente vimos que estas obras que nosotros hacemos simplemente son una señal inequívoca o son frutos o son evidencias de ¿qué? De que la gracia de Dios está actuando en cada uno de nosotros. Pero precisamente este párrafo, el número 4, los autores de la Confesión de Fe van a tocar una frase, una palabra un poco complicada, pero bueno, vamos a darle explicación. Y son las
obras de supererogatorias. Y no sé si alguien en algún momento ha sido expuesto a esta palabra, si en algún otro momento la ha escuchado. Entonces dicen los autores de la Confesión de Fe: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, se quedan tan lejos de poder supererogar y hacer más de lo que Dios requiere, que no alcanzan muchos de los que por deber están obligados a hacer. Y la gran pregunta de la tarde: ¿qué cosa es supererogar? Bueno, en el diccionario de la lengua real española la cataloga como la acción de hacer más de lo que te piden que hagas. Y entonces es como decía también Sam Waldron en su comentario a la Confesión Bautista de Fe, decía que supererogar es hacer más de lo que se requiere o espera, devolver por encima o más de lo que se debe. Y la segunda gran pregunta: ¿puede alguien supererogar? Pues hay dos motivos por el cual no podemos supererogar. Y es precisamente que todas nuestras obras están primeramente manchadas de pecado. Por tanto, nadie es impecable. Y es que la mínima norma que requiere obras de supererogación es que lo mínimo es que tienen que ser perfectas y sin pecado. Y entonces ya ahí a cada uno de nosotros nos descalifica. Y es que la obra meritoria de supererogación presupone la perfección. Si todos estamos manchados de pecado, entonces nadie está en condiciones de hacer nada más de lo que se requiere. Y es por eso, hermano, que ninguna obra nuestra nos puede salvar. Dios no mira las obras de nosotros como para regocijarse y decirle: de verdad que este hombre o esta mujer tengo que salvarlo o salvarla, porque mira de la manera que actúa. No, por eso es que nosotros entramos en contradicción en este punto sobre todo sobre la Iglesia Católica, cuando ellos exaltan los personajes, esos santos que ellos lo traen, porque para ellos son, y tú le dices a ellos: no, pero ustedes adoran a esos santos, y te dicen: no, yo no adoro a esos santos. Esos simplemente son líderes que tuvimos entre nosotros, que hicieron una obra tal o una perseverancia tal que son dignos de imitar. En otras palabras, para ellos hicieron obras de supererogación, para decirlo de alguna manera. Pero cuando uno entiende que como el mínimo estándar para poder hacer una obra supererogatoria es igual o más que la que hizo el Hijo de Dios en la cruz, entonces ahí tenemos un serio problema doctrinal. O podemos hacer supererogación, o entonces la Biblia está equivocada. Y el tema real es que la Biblia es la verdad. O sea, nosotros nos deja en una incapacidad total de hacer algo por encima de lo que Dios nos manda. Y de hecho, mayormente Dios se alaba en sus hijos. Y no es porque Dios nos haya adoptado y nos desprecia. No, para nada. Dios se goza en los que se salvó. Pero se goza en nuestras obras cuando al menos nosotros llegamos a cumplir lo que Él nos ha mandado que hagamos. Y vamos a buscar el texto de Job, capítulo 9, versículos 2 y 3. Sí, hermana. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. O sea, ¿qué está hablando Job? O sea, que la
distancia entre el hombre y Dios es tan grande, es inmensa, que el hombre no podrá responderle una entre cuántos, entre 1000. O sea, la inteligencia infinita, la santidad extrema, la grandeza incalculable de Dios, cómo nosotros podamos ponernos en tal instancia que podamos nosotros rebatir con Dios. Y es lo que está diciendo Job. Dice, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Entonces, una de las cosas que hacen las obras de supererogación es que tú puedas llegar al punto de una satisfacción a Dios. Que nosotros podamos satisfacer a Dios en alguna cosa que Él desee. Y el único que pudo hacer esa obra fue Dios hecho hombre en la cruz del Calvario. Que en esa crucifixión Dios satisfizo su ira. Él puso todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones en el único que podía reconciliarnos con un sacrificio. No necesitaba morir cada año como ilustraba el Yom Kippur, que era el sacrificio de un cordero perfecto. No, simplemente bastó una sola vez que Cristo muriera en la cruz y su sangre, ese sacrificio bastó, satisfizo, contentó, para decirlo de alguna manera, la ira que Dios tenía sobre cada uno de los escogidos. Fue suficiente el sacrificio. Eso fue una obra supererogatoria. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ser perfecto, sin pecado, un ser que en él habitaba la santidad en extremo, un ser que era igual a Dios. Entonces, mirándolo de esa manera, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 5, versículo 17. ¿Yo lo hago? Sí, hermano. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí está. Y lee el 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí está. ¿Y qué significa eso de estar bajo la ley? Que no estamos nosotros bajo las obras de la ley, sino nosotros obramos por medio de la gracia que Dios ha puesto en nosotros y obramos según la gracia de Dios. O sea, es ese Espíritu Santo que opera en nosotros y pone el querer como el hacer para que hagamos libremente, y aquí estamos, Dios no fuerza nuestras voluntades. Y eso ya lo estudiamos en el decreto de Dios, sino que Dios pone su espíritu, y lo habíamos visto en la clase pasada, Dios transformó nuestro corazón, Dios puso en nosotros su espíritu para que andemos en las obras que a Él le agradan. Entonces, como único nosotros podemos encaminarnos como Dios le agrada, es teniendo el Espíritu Santo. Por eso no hay nadie fuera del Espíritu o que no tenga el Espíritu que pueda hacer una obra buena según Dios. Porque hoy en este mundo podemos hacer muchas obras buenas, pero simplemente para llenar las pupilas de aquellos que nos miran, pero no la pupila de Dios. Y eso es importante, hermano. Lo necesario para poder hacer una obra es primeramente la intención que haya en nosotros. ¿Lo estamos haciendo para que nos vean o lo estamos haciendo porque brota de un corazón regenerado que está agradecido con Dios y por tanto obra según su regeneración? Eso es lo importante. Entonces, los autores de la Confesión de Fe, ellos vienen hablando de cierta manera, y es por eso que hablan que la norma de las buenas obras son nada menos que la sola palabra de Dios.
Y nuestro deber es hacer todo lo que Dios nos manda. Esa es la regla que cada uno de nosotros como creyentes debemos seguir. Y de hecho Lucas lo habla bien claro. Vamos a buscar Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ese es el mayor galardón que en esta tierra podamos alcanzar de parte de nuestro Señor, que nos llamen siervos inútiles. Porque hicimos ¿qué? Algo que Dios lo sorprendió, hicimos algo que Dios no se esperaba que le resultara en gran beneficio. No, hicimos solo lo que teníamos que hacer. Sí, hermano. Yo tengo una hermana de sangre testigo de Jehová y hace unas semanas nos reunimos para comer en familia y estábamos platicando de esto y ella me decía que es bien difícil, bien duro tratar de hacer todas las cosas que Dios manda, pero mi entendimiento es que tener cuidado uno, porque si nosotros tratamos de justificarnos delante de Dios por las obras que hacemos, así es como se justifican ellos. Nunca tienen una satisfacción por más que hacen ellos, y es que lo están haciendo con sus propias fuerzas. Exactamente, es que precisamente ellos hacen lo que ellos salen a hacer. Ellos no salen a predicar el evangelio por el anhelo de alcanzar almas. Ellos salen a predicar el evangelio para acumular una cierta cantidad de personas, y cuando llegan se les ha tomado como esa justicia que los hace más que los hace más meritorio de la gloria de Dios, o de donde ellos supuestamente dicen que van a entrar. Imagínate tú que ellos tienen una competencia, que ellos dicen que ellos están luchando por hacer uno de los 144,000. Si en toda la historia ya han nacido más de 144,000 personas religiosas, ya ese cúmulo está más que cubierto. Así que hasta las intenciones de querer correr tras alcanzar ese número ya es por gusto. Uno de ellos también, los mormones o cualquier otra religión, si uno les pregunta por qué ellos son salvos por las buenas obras que hacen, según ¿verdad? Lo que les enseñan, el problema es que ellos nunca saben cuándo es suficiente. Nosotros sabemos que las buenas obras que hacemos salen del corazón. Y además dice la Biblia, no somos salvos por hacer tantas obras o pocas obras, sino que además Dios nos crió para andar en buenas obras. Y como leímos ya antes, es Dios quien pone en nosotros al querer, así como al hacer. Y ellos lo hacen por sus propias fuerzas. Exacto, mi hermano. Y qué bueno que... Tan pesado, cumplir con todo. Y qué bueno que se entienda esto. Decía, creo que es en el libro de Habacuc, decía, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán el impío y el pecador? Y estamos hablando de eso, es una lucha. Pero qué bueno que se entienda que no es por hacer cierta cantidad de obras que tenemos que cumplir, sino poniendo la mira en Cristo. Él es el único suficiente. Su obra su buena obra fue suficiente para que nosotros tengamos la plena, generosa y amplia entrada en su reino. Entramos por el sacrificio que Él hizo, no por el que hacemos nosotros. Y hermano, eso es muy bueno que se entienda. Que le demos gracias a Dios. ¿Sí, hermano? Sí. Uh-huh. La fe sola. O sea, no por las obras. Exacto. Quiero como recalcar eso de que... Sí, eso es parte de las 5 solas. Y entonces, y es por sola fe. O sea, no es esa fe que, no, lo que hay es que tener es fe. No, si lo único que hay es tener es fe, entonces esa fe está totalmente descalificada, porque es fe en Cristo. Si fuera sola fe, todas las religiones llegaran, porque posiblemente hayan personas que practiquen su religión
con más ímpetu, con más disciplina y con más ahínco que cada uno de nosotros. Sí. Decir que las obras no salen de nosotros ni de nuestro corazón, ni las obras las hace Dios de antemano. Ujú. Él es el que pone para que la hagamos, pero no puede ser de nosotros porque, como mismo dice, nosotros la manchamos con nuestro pecado. Exactamente. Por eso que Cristo es nuestra propiciación. Él está puesto para que Él sea quien cubra nuestra falta. La gracia está activa porque es Cristo quien está intercediendo con nosotros. Es Cristo quien está en medio. Cuando Dios nos ve, Dios ve a su Hijo. Cuando nosotros actuamos, hacemos las obras que por el Espíritu Santo están puestas en nosotros, que las hacemos porque Él nos motivó a hacerlas y Él las hace en nosotros para la gloria de Él mismo. Aún no, Él no nos está viendo a nosotros directamente. Él a quien está viendo es a su Hijo. Porque el pacto fue con su Hijo. El pacto de gracia fue con su Hijo. Fue su Hijo quien cumplió la ley. Fue su Hijo quien mantuvo la santidad sin pecado. Por eso es que Cristo es la piedra angular. Cristo es esa piedra que une las dos partes del puente. En esa época decía que es la piedra angular, porque los puentes se cerraban con ese tipo de piedra que tiene cierto ángulo, que es donde caen las dos partes. En Cristo es que se comunica Dios y el hombre. Hay esa comunicación, hay esa restauración, esa reconciliación. Cristo es la piedra angular. Entonces, lejos, si quitas esa piedra, no tenemos puente. Si quitas esa piedra, no hay comunicación. Es solamente en Cristo que tenemos esa unión y que nuestras obras se vuelven buenas porque es Dios quien está viendo a su Hijo. Me gustaba mucho un viaje, una ilustración que hizo el pastor Oscar Arocha. Y él dice que en la vida del creyente fue como la limpieza del creyente, fue como si Cristo llegara y nos diera pressure washer. Y Cristo se quitara sus ropas reales y nos las diera a nosotros. Y nos dijera, ahora camina ese camino. Y estando Dios en la torre, estando el gran rey, mirando por su catalejo, dice, ahí viene mi hijo. ¿Y por qué nos identifica? Porque tenemos las vestiduras del príncipe. Nosotros, Dios se regocija con nosotros, con cada actitud, con cada oración, con cada obediencia, no porque seamos cristianos 5 estrellas, sino porque el que Él está viendo caminando por el camino es a su Hijo, porque estamos revestidos de sus vestiduras. Nosotros quien tenemos es las vestiduras del Hijo de Dios, las vestiduras del príncipe, las vestiduras de su Hijo, y por eso Él se agrada. Por eso el juicio, ¿cuándo comienza? Cuando ya Cristo sea quitado, cuando ya Cristo no sea nuestro intercesor, sino que se siente a la diestra del Padre a juzgar a las naciones. Ahí se acabó misericordia, ahí se acabó bondad, ahí está justicia y juicio. ¿Sí, hermano? Esa justicia, esas vestiduras es la justicia y salvación de Cristo. Exactamente. Y de hecho, es esa vestidura que se va emblanqueciendo día tras día en nosotros. No es porque las vestiduras tengan manchas, los manchados somos nosotros. Que tenemos que, con esas vestiduras, Dios nos va limpiando. Con la sangre de su Hijo, Dios nos va limpiando, esterilizando. Porque no solamente tenemos que llegar limpios, tenemos que llegar estériles. O sea, sin bacterias, sin la más mínima sombra de contaminación. Esa es la obra que hace. Y dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la culminará hasta el día del Señor. Preguntas, comentarios, ideas. Seguimos. Hermano, una cosa que le iba a decir. Si a lo mejor por pena a usted no quiere levantar la mano por el que dirán, si la gente piensa que la pregunta está, anótela
y fuera de la clase, fuera del sermón, y tiene alguna duda, puede acercarse o al pastor Robert Vega o a mí y comentamos con gran gusto, podemos aclarar sus dudas. No es que lo sepamos todo, pero lo que Dios nos ha dado lo compartimos con gran alegría, hermano. Así que, bueno, seguimos estudiando. Ahora entramos en el párrafo número 5. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que aunque nosotros alcancemos la máxima obediencia posible en esta vida, se queda muy lejos de ser una super, ¿qué? De supererogar, o sea, de hacer una obra por encima o más de lo que Dios nos pide que hagamos. Una obra extraordinaria. Exactamente. No tiene. Entonces, dicen los autores de la Confesión de Fe, no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, ni siquiera por nuestras mejores obras, a causa de la gran desproporción que hay entre estas y la gloria venidera, y la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con estas obras, ni siquiera con estas la deuda. Disculpe, hermano. Ya parece que me estoy poniendo viejo. Dice que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con estas obras ni satisfacer con esta la deuda de nuestros pecados anteriores. Y voy a hacer una pausa aquí, porque aquí podemos ver primeramente que los autores de la Confesión de Fe empiezan en este quinto párrafo recalcando la incapacidad nuevamente que abraza al ser humano, y es que no podemos merecer el perdón del pecado o la vida eterna por nuestras obras. Y esto por dos razones que vemos aquí. La primera, y es la gran desproporción que hay entre estas obras y la gloria venidera. A lo que es santo, 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 ¿cómo nosotros podemos santificar más? Y es lo que a veces yo personalmente entro como en una pequeña duda cuando nosotros decimos que tenemos que bendecir a Dios. Bendice, oh alma mía, al Señor. Yo en mi parte tengo ciertos recelos o ciertas diferencias con esa, porque nosotros no podemos bendecir al que ya es bendito. En todo caso, pudiéramos decir, bendito es alma mía el Señor, pero bendecir nosotros a Dios, por lo menos ese es mi criterio. Yo creo que estamos muy lejos de interpretar esa bendición como algo que pueda salir de nosotros. Nosotros podemos confirmar esa bendición a nuestra alma. ¿En qué sentido? Decirle a nuestra alma, bendito es Él, alma mía, el Señor, pero no que nosotros bendecimos al Señor. Ahí estaríamos entonces por la palabra supererogar. Ahí está, estaríamos supererogando. Cuando nosotros podremos bendecir a Dios, no. Nosotros, quizás la palabra mejor usada en este caso es afirmar la bendición, pero para información de nuestra alma. No que nosotros bendigamos a Dios con nuestra alma. Nosotros, es una confirmación que le estamos haciendo a nuestro espíritu. Bendito es Él, pero no que nosotros bendigamos a nuestro Señor Jesús. Si alguien tiene algún comentario, podemos. Ese es mi criterio. La palabra usted que conoce más, ¿qué significa la palabra bendición? Si significa decir bien, pues muchas personas hablan mal de Dios, ahí están maldiciendo a Dios. Oh, sí, sí. Entonces, Bueno, bendecir sí es hablar bien. bendecir es. No conozco el término y es una buena pregunta. Pudiéramos buscar el término en griego para ver de dónde sale la palabra bendecir. Pero es ese término de hablar bien de alguien, con razón. Porque podemos nosotros estar diciendo algo bien de alguien que es un tirano. No estamos, y de cierta manera le estamos bendiciendo
porque le estamos diciendo cosas buenas que a lo mejor no las tiene. Pero en Dios sí las tiene. Pero no porque nosotros se las damos a Dios, sino porque nosotros la estamos recordando que Dios las tiene. Y entonces, de cierta manera, pero bueno, muy buena pregunta, hermano. Habría que buscar el origen en griego de lo que es la palabra bendición. Bendición viene siendo como Nato es el dador, el que da gracia, el que no sé por qué lo traducen así, porque el término, por ejemplo, David constantemente decía, bendice mi alma al Señor. No, es la fuente de bendición, es el que nos bendice. Por ejemplo, ¿con qué nos bendice? Señor, bendícenos. Nos bendice con trabajo, nos bendice con la vida, nos bendice. Él es el dador de esa gracia. Sí, exacto, así está bien, está correcto. Recibimos su bendición. Exactamente. Nosotros no podemos bendecir a Dios. Exacto. Pero es una expresión que se usa, ¿entiendes? Bendito sea el nombre de Jehová. Pero si tocamos el tema así, bendito es el nombre, estamos bien. Ese tema es Pero ahora, bendice alma mía al Señor. Hay algo ahí que no, por lo menos mi criterio no juega. Su santo nombre, ahí se ve como es. Exactamente. Pero es el término que se usa como tú eres el que da, tú eres el que de ti recibimos, tú eres la vida, tú eres, ¿entiendes? Ese es el término de bendición. Vamos a leer al Señor lo mejor que tú entiendes ahí. Bueno, nosotros le dimos lo mejor que tenemos, que es nuestro pecado, para que Cristo nos limpiara. Eso sí le dimos nosotros a Dios. Ahora, dice los autores de la confesión de fe que no podemos merecer el perdón de nuestros pecados o la vida eterna de la mano de Dios, ni siquiera por nuestras mejores obras. Y es que encontramos que hay dos razones. Primeramente, la distancia, la tengo aquí, y es la gran desproporción que hay entre nuestras obras y la gloria de Dios. Y la segunda es la infinita distancia que hay entre nosotros y Dios. Por tanto, no podemos hacer ningún beneficio a Dios ni pagarle por nuestras deudas de perdón y satisfacer dicha deuda por nuestros pecados. Y aquí en Romanos capítulo 3, versículo 20, los autores de la confesión de fe apoyan su criterio con la veracidad de su palabra, de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. En el griego significa alabanza al Señor. Alaben el nombre del Señor. Bueno, ahí sí, nosotros sí podemos. Significa feliz, bienaventurado. Entonces sí. ¿Y está correcto? Sí, alabar sí. No, pero está correcto cuando todo el mundo Alaba al lo Señor. oigo mucho dice, hermano, bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Qué significa? Bueno, lo que pasa es que si lo dejan en bendiciones solo, está dando la mitad de la gracia. Bendiciones de lo alto. Bueno, sí, ahí sí. Dios por ejemplo, es lícito decir, porque ya que está, Dios te bendiga, sí. Sí, claro. Pero es Dios quien bendice. Bendice. Exactamente. Es la fuente de toda bendición. Entonces nosotros podemos decirle a un amigo, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿cuál es la bendición más grande que recibe toda criatura de esta tierra? El perdón de sus pecados. Que mandó a su Hijo Jesucristo, es la bendición más grande. Entonces nosotros podemos bendecirle. Nosotros podemos desearle esa bendición. Pero siempre diciéndolo la oración correcta. Claro. Que el Señor te bendiga. Mi hermano, bendiciones del Señor, bendiciones de lo alto. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exacto. Aquí el texto, ¿qué es lo que viene significando? ¿Qué eran las obras de la ley? Eran esas obras que nosotros naturalmente deberíamos hacer. Y es por eso que nuestra incapacidad queda reflejada en que ni tan siquiera una de las leyes, una de los 10 mandamientos podemos nosotros con limpia conciencia, no solamente con un forraje externo, sino que con limpia conciencia podamos nosotros guardar uno de los mandamientos. ¿Y por qué razón?
Dice la segunda parte del texto, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, hermano, la ley no estaba para santificarnos, sino para mostrarnos nuestra incapacidad. Esa era la obra de la ley. De hecho, ¿cómo empieza la ley? La ley no empezaba. No dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, no mentirás. Hasta cierto punto hay personas nobles que no mienten, pero Dios es tan inteligente, tan sabio, que Él arrancó en el primer mandamiento mostrándonos nuestra incapacidad total. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y según no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, bastó ese para que nosotros entendiéramos la necesidad que tenemos de ser rescatados de nuestra idolatría. Somos fabricantes de ídolos. Bastó ese para que tropezáramos con la santidad de Dios. Que por causa de la ley, nosotros somos condenados. Exacto. Porque la ley está acompañada de una maldición. Cuando Dios se la dio a Israel, le dijo, maldito el que no cumpliera. Y maldito a la cruz. A la cruz. Por eso que Cristo tuvo que ir a la cruz. Exacto. Fue maldito por causa nuestra. Nosotros no cumplimos la ley, no la pudimos cumplir. Fue maldición. Él se hizo maldición por causa nuestra. Porque la ley era así, era tajante. Decía, si tú no la cumples, eres maldito por parte de Dios. La muerte era muerte de Cristo. Maldito el que no la cumpliera. Entonces, Israel falló en eso porque Israel pensó que él podía cumplirla. Entonces, ¿cómo voy a cumplirla? Ellos añadieron a la ley de Dios otras leyes. Por eso que Cristo le dice, ustedes ponen carga que ni aún ustedes pueden llevar. Ni aún ustedes pueden llevar. No podían llevar la carga de la ley como tal y ponían carga sobre las personas. Entonces, en ese contexto es que Cristo tiene que ir a la cruz por causa nuestra. Porque así es. No hay un ser humano que pueda cumplir la ley de Dios. No puede. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, y es un texto muy conocido. Sí, hermana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si estuviéramos jugando ajedrez, dijéramos, jaque mate. No es obra nuestra, mi hermano. Y les voy a decir, este texto no es para que nos dé carga en nuestros corazones, sino para que nos dé libertad. No para que andemos buscando, agradando a Dios, haciendo cosas que a lo mejor ni debemos, por tal de decir de que yo tengo que hacer esto para agradar a Dios. No. El simple hecho de nosotros darnos cuenta de nuestra incapacidad es una obra de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos venir de rodillas, viendo a quién hemos ofendido, con la certeza de que solamente Él puede restaurarnos y restaurar nuestra condición de pecado. Eso es una buena obra. Eso es la reconciliación que Dios quiere, que nosotros nos despojemos de nuestro peso y del pecado y que podamos correr la carrera que tenemos por delante, decía el apóstol Pablo. Entonces, no es por obra, sino solo por gracia. Solo por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Lo que nosotros estamos disfrutando, hermano, es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. Si hay un amén que pueda salir de nuestra boca, es por esta razón, porque somos salvos por gracia. No pierdes esta gracia cuando pecas, no, es para siempre. No pierdes esto cuando cometes un error, no, es para siempre. Ahora, no te escudes en esto, no conviertas la libertad en libertinaje y quieras vivir en impiedad, engañándote, diciéndote de que, bueno, ya como ya Dios te justificó, Dios te tiene como uno de tus hijos, Dios va a pasar por alto este pecado. No, me arrepiento la semana que viene. No, hermano. No. No tengas como excusa la libertad que Dios te ha dado
para seguir viviendo en el pecado. En ti, si tú eres un hijo de Dios, tiene que haber un cambio en ti. No solamente un cambio físico, no es un cambio que vean los demás. Tu vida tiene que mostrar otra dirección, la dirección correcta, por supuesto. En algo podemos decir por la rectitud, la fe salvadora y por medio del Espíritu Santo. Exacto. Pero cuando te refieres a rectitud, ¿a qué te refieres? Que andemos fielmente a Cristo. Exacto. Lo que pasa es que la rectitud deberíamos ponerla nosotros al final de la oración. Por la fe salvadora, por la gracia, andamos en rectitud. Es Dios quien nos encamina a que podamos nosotros obedecer su obra. Seguimos, hermanos, que nos queda poco tiempo y no quisiera atropellar la enseñanza. Entonces, dice Romanos capítulo 6, versículo 8, hablando del mismo tema. Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mi hermano, y ya esto lo hemos dicho otras veces, cuando en las Escrituras aparece la palabra bienaventurado, primeramente quiere decir que tú eres extremadamente feliz. ¿Y por qué? Porque esta palabra bienaventurado solamente se usa para cuando Dios da algo sobre el hombre, alguna cosa buena. ¿Y a qué se está refiriendo esta bienaventuranza? Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, a quien Dios perdona sus iniquidades y sus pecados son cubiertos. Bienaventurado el Señor, el varón que el Señor no inculpa de pecado. Hay mucha gente que sigue buscando bendiciones. Señor, bendígame. Y no está mal pedirle a Dios bendiciones, pero ten en mente que la mayor herencia, la mayor bendición fue la que Dios, por medio de su Hijo, pagó para que tú abundaras, y es en perdón y vida eterna. Por eso en la carta a Santiago dice que muchos de nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestro deleite. ¿Por qué? Porque no hacemos la cadena correcta, no valoramos lo que ya tenemos, sino estamos detrás de lo que no necesitamos. Y es precisamente eso. Cuando nosotros entendamos la misericordia tan grande que Dios ha tenido con nosotros, nosotros no necesitaremos pedirle otra cosa, simplemente darle gracias por lo que Dios nos ha dado. Y vuelvo y repito, no está mal pedirle a Dios. Hay situaciones reales, físicas que necesitamos, pero nos volvemos cristianos miserables espiritualmente porque perdemos en la mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, vamos a culminar. No terminamos este párrafo, es un párrafo bastante extenso, si eso lo continuaremos la semana que viene, pero ya el tiempo nos alcanzó. Pero vamos a resumir hasta lo que hemos visto. Lo que hemos visto hasta ahora es que nosotros no podemos hacer más de lo que Dios nos pide. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque sabemos que tenemos a un Dios sumamente inmenso que fue quien hizo la obra por nosotros. Y es malo en el sentido de que nosotros, si pensamos que podemos hacer esas obras, nos vamos a desgastar y posiblemente caer en pecado y hacer cosas que la palabra de Dios nos manda. Y por ende terminaremos robándonos la gloria a nosotros y no dándosela a Dios. Entonces, entender esto, lo que nos debe llevar es a la conclusión de liberarnos y decirle, Señor, gracias, porque tú sabes lo que damos. Pero haz en mí que tu gloria
sea exaltada. Úsame. Y en este segundo párrafo hemos visto que no podemos merecer el perdón de nuestros pecados o la vida eterna por las dos implicaciones que tiene. Primeramente, hermano, nuestro Dios es inmenso. Nuestro Dios nos hizo para que andemos en las glorias, en las obras que lo glorifican a Él, no porque Él necesitaba nada de nosotros. Y eso habla o nos deja bien claro que Dios nos hizo porque le place, no porque nos necesita. Por tanto, cuando lleguemos a Dios, podemos llevarle directamente a un Dios bondadoso, que Él hasta nuestra vida nos las ha dado porque Él quiso bendecirnos, quiso mostrar su gloria con nosotros, no porque Él no necesite absolutamente nada de nosotros. Y con esto en mente, hermano, creo que podemos tener un mejor concepto de adoración ahora en este segundo tiempo que vamos a alabar a Dios. Sí, hermano. Me viene a la mente lo de la vida de Martín Lutero. He leído que él, he escuchado que él antes de conocer la gracia de Dios, a él miraba a Dios como un Dios muy cruel, muy exigente, algo que exigía demasiado que uno no puede cumplir. Y a veces le preguntaron a él que si él amaba a Dios y él dijo que a veces sentía que lo odiaba. Precisamente esa es la inclinación que provoca el... Luego, vemos en el Nuevo Testamento, no recuerdo si es Primera de Juan, no recuerdo dónde, pero ustedes me recordarán que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. Martín Lutero lo entendió después que entendió la gracia de Dios, que somos salvos por la fe en Jesús. Exactamente. Entonces, a alguien como los testigos de Jehová, mormón, otra religión, se les hace muy pesado lo que Dios exige. Obras y obras y obras, y nunca alcanzan a hacerlo algo para sentirse satisfechos. Exacto, es que la satisfacción está en la gracia de Dios. La satisfacción está en sentirnos perdonados. Y Dios no nos manda a que nos sintamos perdonados, sino a que creamos que somos perdonados. Y esa es otra. No esperemos a que nuestro corazón nos convenza de nuestros pecados, de que estamos bien con Dios para alabar a Dios. No, es engañoso. Recuerde que tenemos una naturaleza caída, rescatada por la gracia de Dios, pero todavía con pecados remanentes que lo que quieren es que vivamos con esa amargura, con esa duda de querer y volvernos miserables. Miserables en el sentido de vivir esa duda, no la seguridad de nuestra salvación. No, Dios murió por nuestros pecados y Él nos perdonó una vez y para siempre. Y eso es el agarre que debemos tener cada uno de nosotros como creyentes. Dios me perdonó. O sea, Dios murió por mí. Dios me perdonó. En esa cruz fueron clavados todos mis pecados. Y si nosotros nos cambiamos eso, caemos en esas precisamente las religiones. Y eso pasa cuando primeramente, y es la base principal de las religiones falsas, es quitar a Dios y ponerse ellos. Quieren hacer buenas obras para alcanzar algo. Quieren hacer más que nada para ser visto por alguien. Pero cuando Cristo vuelve a tomar el lugar que por mérito propio Él tiene, que es la cabeza, entonces nosotros vivimos agradecidos, vivimos en una vida feliz en el sentido de la confianza que tenemos en el Dios que tenemos. Bueno, mis hermanos, de esta manera estamos despedidos. Nos quedamos en el párrafo 15, en el párrafo número 5. No lo llegamos a terminar. Vamos a terminar, entonces. Vamos a orar rápido antes de terminar. Oh Señor, gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y aquí, Señor, vemos cómo tu obra en la cruz, Señor, nos limpió de una vez y para siempre y nos da la certeza, oh Dios, de que tú eres confiable, de que en ti podemos creer, Señor. Permita, Dios mío, que bajo esta base podamos nosotros rebatir y pelear contra las acechanzas del demonio cuando quiere poner dudas, inseguridades
en nosotros, que creamos, Señor, que tengamos la confianza y la fe puesta en ti, de que tú pagaste por cada uno de nuestros pecados, Señor. Tú eres nuestro amigo, no nuestro enemigo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.